Yo protejo a las fuerzas militares, yo defiendo a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que repite el ministro Carlos Holmes. Lo que ustedes vieron en el video anterior, en la cuña publicitaria, en la que se proclama como el gran defensor de las fuerzas militares. Ese es su pecado número 8. Voy a demostrarles cómo él no defiende las fuerzas militares, tampoco las protege, las utiliza, las instrumentaliza, las politiza y las divide. ¿Cómo pensar que ha protegido a las fuerzas militares si tiene, miren ustedes esta curva, la más baja calificación de favorabilidad en la historia de las Fuerzas Armadas colombianas? Eso es triste, las Fuerzas Armadas colombianas han sido queridas por los colombianos. Llegó este gobierno, llegó este ministro, y la favorabilidad bajó 30 puntos, lo que nunca había ocurrido. En el año 2017, el 82% de los colombianos calificaban bien a nuestras fuerzas, y ahora el 53%, 30 puntos menos. La imagen negativa que para el año 2017, penúltimo año del gobierno Santos, era de 18, ahora es de 41. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno y este ministro para que la gente ahora tenga una imagen desfavorable? Pues ustedes lo van a ver. No es cuidarlas, cuidar es cuidar su imagen, es cuidar su legitimidad. Hay múltiples reportes en medios de comunicación, ustedes están viendo algunos, que hacen que la gente, por supuesto, pierda la credibilidad. Desde la ineptitud de dejar unas lanchas abandonadas en un río y después capturadas por Maduro, y a propósito, ¿ya las recuperó, ministro? No volvió a hablar de eso, ¿verdad? O ya se las pidió a Guaidó en otra farsa que montaron de un gobierno inexistente y al que, por supuesto, le reclamaron que devolviera las lanchas que perdieron porque las amarraron mal. Esa ineptitud, por supuesto, descalifica en la opinión pública la eficiencia de las fuerzas. Pero además, la olla de escándalos, la corrupción, las chuzadas, lo que vieron en varios videos anteriores a propósito de denuncias de los propios militares, va haciendo mella bajo el mando de este gobierno y de este ministro en la credibilidad de nuestras fuerzas. Y lo peor es que no solo no las protege de la opinión pública, sino no las protege en lo más importante, su salud, su seguridad social. Y no hablo solo de los retirados, que muchos se quejan y lo saben de las condiciones de seguridad social, tanto los soldados como los generales. Saben que no los defiende y apenas un ejemplo. Cuando el gobierno Duque sacó un decreto, ilegal por demás, que hacía descontar a los salarios de los generales un 10%, él no se ocupó de defender a la reserva, ni de defender el principio de oscilación salarial. Lo saben, no los defendió. Pero tampoco defiende su salud. Ahí están los reportes y las quejas múltiples por las malas condiciones de salud que reciben los policías, los militares retirados. Y no solo los retirados. Van a ver ustedes un video de varios, donde militares activos en plena pandemia, abandonados por el coronavirus, con las botas rotas, en condiciones precarias, prefieren correr el riesgo de desertar a morir, porque por supuesto, ¿dónde estaba el ministro defendiéndolos? Seguramente posando para las cámaras en sus cuñas de televisión el ministro candidato. Miren el video del abandono al que tiene sometido este gobierno de la seguridad a nuestras fuerzas militares. Es el segundo que nos está yendo, ya nos murió el primero. Ya tenemos otro ya dentro en el... Y a ellos nada más les importa el armamento y ya, nosotros somos una mierda acá, nosotros somos una mierda, ya el segundo ya nos murió el primero, entonces ¿qué nos van a solucionar pues? Igual a eso que nosotros estamos pagando un servicio militar, nosotros no estamos secuestrados ni nada para que nos tengan esa situación en la que nos tienen, con botas rotas y todo. Además, no solamente las abandonan, sino que las utilizan. Y las utilizan de distintas maneras. No es gratuito que recientemente, en una visita al Chocó, uno de los soldados se haya quejado amargamente porque lo tenían durante muchas horas haciendo guarda de pie, solo para que el presidente Duque pasara 10 minutos por el malecón y se tomara unas imágenes de televisión. Entre otras cosas, el mismo día que estaba la minga indígena en Bogotá y que él se negó a atender. Abusar de los soldados, no atenderlos, dejar que mueran de COVID, tenerlos con las botas rotas, no es cuidarlos, ministro. Usted es responsable de ese descuido. Pero además tampoco defiende a los generales.
Solo un episodio. Van a ver ustedes las denuncias de Andrés Pastrana, el expresidente de la República, en un programa con la periodista Vicky Dávila. Allí, el expresidente Pastrana acusó a generales de la República de estar infiltrados por el SEBIN de Venezuela. Y el ministro Carlos Holmes guardó silencio para no pelear con el jefe político Andrés Pastrana, a quien necesita en su campaña. Prefirió que ofendieran a los generales. Nunca los defendió, y si los consideraba culpables, por supuesto, también cayó. De suerte que ustedes van a juzgar. Este ministro, que dice en todas partes que es el gran defensor de las fuerzas militares, ¿verdaderamente las defiende o se defiende a sí mismo? Júzguenlo ustedes.